Muy bien, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta nueva semana del curso, a esta tercera y última semana en la que seguimos reflexionando el magisterio del Papa Francisco y propiamente en esta semana vamos a ver su magisterio. Nos acompaña entre nosotros el licenciado Jonás Josué Ruiz García, un entrañable amigo y también ya un conocido aquí en Paideia, que también es su hogar. Josué, pues es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacionalista México, ha realizado diversos diplomados en la Universidad Pontificia de México, dentro de los que destacan el curso de Filosófico Teológico Básico, el diplomado en Patrología Patrística y actualmente también en Teología Bíblica. Tiene amplia trayectoria en el apostolado de los frailes franciscanos allá en la ciudad de Oaxaca y apoyan en su apostolado en el convento de San Francisco de Asís en el centro de la ciudad de Oaxaca. Pues es un gusto, Josué, tenerte entre nosotros en este día en el que compartirás con nosotros Evangelii Gaudium y sinodalidad, la línea programática del Papa Francisco y esta invitación a la que nos invita en los últimos días a caminar como iglesia. La pantalla y el micrófono son tuyos. Adelante. Pues gracias, Ricardo, por esta invitación y la verdad es que me alegra mucho compartir este documento del Papa Francisco, dicho sea de paso, porque es quien prácticamente le da nombre al apostolado que junto con mi esposa, pues coordinamos, ¿no? Tratamos de ir acompañando. Entonces, Evangelii Gaudium para nosotros ha sido pues prácticamente toda nuestra vida pastoral, básicamente. Entonces, para mí, exponerlo es un regalo, ¿no? De parte pues, de Dios, ¿no? Y espero que en estas líneas que vamos a ir compartiendo, pues también resulten interesantes, nutritivas, vamos a decirlo así, tanto teológica como pastoralmente. Y pues, sin más preámbulo, voy a compartir aquí la pantalla. Nada más, por ahí les quiero pedir el apoyo. Vamos a ir haciendo como diferentes puntitos, son 4 puntitos que vamos a tratar de desarrollar. Por ahí si en algún momento surge alguna duda, algún comentario, pues por favor ahí levanten la manita o póngalo en el chat y voy a tratar de responderlo, ¿no? Para que esto no sea solamente mi voz, sino pues obviamente que también la de ustedes se haga eco, se haga escuchar también. Bueno, le he querido titular así, ¿no? La iglesia en salida, pueblo de Dios, caminando en sinodalidad, lectura en clave sinodal de Evangelii Gaudium. Esta primera exhortación apostólica del Papa Francisco, podemos suscribirla como una exhortación pues pastoral. O sea, el primer documento probablemente del Papa Francisco fue la Lumen Gentium, la carta encíclica que escribió ahora sí que de manera conjunta con el Papa Benedicto XVI, ¿no? En esa trilogía de las virtudes teologales que fue escribiendo el Papa Benedicto. Pero bueno, ya propiamente el programa del Papa Francisco lo vamos a tener en la Evangelii Gaudium. Bueno, vamos viendo estos 4 puntitos. Miren, aquí les pongo a su consideración 4 puntitos. Primero vamos a ver un presupuesto básico como para entender este asunto de la sinodalidad y tratar de encontrarlo en el documento del Papa Francisco. El presupuesto pues es ¿no? La iglesia como pueblo de Dios. ¿De dónde le surge a él la idea, ¿no? De que la iglesia es esto, ¿no? Pueblo de Dios, y sobre todo el remarcar que la iglesia es esto, ¿no? Pueblo de Dios, ¿no? Que peregrina. Vamos a ir viendo por ahí un poquito. Segundo, una clave de interpretación, y aquí vamos a dar un brinco en el tiempo, a un discurso por el aniversario número 50
de la institución del Sínodo de los Obispos, el 17 de octubre del 2015. Sobre todo hay unas claves, porque ahí ya propiamente delinea el programa sinodal para la Iglesia. Pero después podríamos decir que el presupuesto y la clave de interpretación son como los dos panes de un sándwich, ¿no? Porque en el medio vamos a ver el punto número 3, ¿no? Que es la iglesia en salida, comunión misionera, es una iglesia sinodal. Ahí propiamente vamos a meter la Evangelii Gaudium, que nos dice precisamente el documento sobre la sinodalidad. Vamos a ver que no está de manera explícita cada uno de los términos, pero sí el contenido que anima a la sinodalidad. O sea, ya desde ahí el Papa empezaba a moverse en esa dinámica sinodal, o quería empezar a mover a la iglesia en esa dinámica sinodal. Y finalmente, punto número 4, pues el documento de la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia, algunos puntitos nada más que hagan eco precisamente de lo que ya encontramos en Evangelii Gaudium. Este documento es del 2018. Entonces, ir viendo, ves cómo en el medio, finalmente Evangelii Gaudium se convierte así como en el quicio o en el eje que va a ir articulando después todo lo que podríamos hablar en términos de sinodalidad, pero ya lo tiene en contenido, en germen, en semilla, como quieran llamarle. Bueno, vamos al primer punto que les propongo por aquí. A ver, aquí. En el año 2013, el Papa dio una entrevista a Antonio Spadaro. Fíjense. Y ahí decía algunas cosas como lo siguiente. Al final de la exposición viene la bibliografía y la página o la ruta, la URL para ir a esta entrevista. Está también en la página del Vaticano. Dice, una imagen de iglesia que me complace es la del pueblo santo fiel a Dios. Es la definición que uso a menudo y por otra parte es la de la Lumen Gentium en su número 12. La pertenencia a un pueblo tiene un fuerte valor teológico. Fíjense. Dios en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios entra en esta dinámica popular. Fíjense, la reiteración de los términos, ¿no? Pueblo, popular, todo esto. Y esta es la idea o el substrato eclesiológico que tenemos y vamos a encontrar en la Evangelii Gaudium. Bueno, más adelantito también, y son los puntitos que después van a ir apareciendo en la exhortación, el pueblo es sujeto, dice también en esa entrevista el Papa a Spadaro. Y la iglesia es el pueblo de Dios en camino. Nótese ahora la siguiente nota. Pueblo de Dios, sí, pero ahora en camino. O sea, no es algo estático, es dinámico. A través de la historia, con gozos y dolores. Sentir con la iglesia, por tanto, para mí quiere decir estar en este pueblo. Y el conjunto de fieles, y ahí lo pongo también en negrita, otra de las notas que vamos a encontrar de la sinodalidad, y el conjunto de fieles es infalible cuando cree. Y manifiesta esta infalibilidad suya al creer, mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo que camina. Esta es mi manera de entender el sentir con la iglesia. ¿De qué habla San Ignacio, como buen jesuita, no? Cuando el diálogo entre la gente y los obispos, fíjense, cuando el diálogo entre la gente y los obispos y el Papa, y otra nota que está en negrito por ahí que quise subrayar, lo vamos a encontrar más adelante, en los niveles de participación sinodal, la gente, los obispos y el Papa, sigue esta línea pues de diálogo y es leal, dice, está asistido por el Espíritu Santo, como criterios de discernimiento, ¿no? Cuando el diálogo, o sea, aquí lo que tiene que privilegiar es el diálogo. No se trata, por tanto, de un sentir referido a los teólogos. Aquí los teólogos también pasan a ser parte de este pueblo, no como entes aislados de los cuales uno consulta como una suerte de, ¿cómo le podríamos decir? De gurús, ¿no? O de oráculos, ¿no? Son también pueblo de Dios los teólogos. Pero hay más todavía.
porque eso le digo son como los presupuestos. Dice el Papa también, ¿no? Le dice Spadaro en la entrevista. Debemos caminar juntos. La gente, fíjense, ahí lo va diciendo ya más clarito, la gente, los obispos y el Papa. Hay que vivir la sinodalidad a varios niveles. Esos términos que vamos a ver más adelante. Por eso desde aquí, en esta entrevista tan temprana que le hace, que le hace Antonio Spadaro al Papa, ya desde ahí ya vemos esa mentalidad, ¿no? Sinodal que ya permeaba su mente o su pensamiento, ¿no? Quizá es tiempo de cambiar la metodología del sínodo, porque la actual me parece estática. Eso podrá llegar a tener valor ecuménico, especialmente con nuestros hermanos ortodoxos. De ellos podemos aprender mucho sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre la tradición de sinodalidad. Pero nótese esa notita después de lo que viene en negrito. Quizá es tiempo de cambiar la metodología del sínodo porque la actual me parece estática. O sea, fíjense, o sea, ya desde ahí ya empezó así como que a hacer una suerte de crítica a la manera en cómo se venía haciendo los sínodos. Bueno, teniendo esos presupuestos, así como que recién se había vestido ¿cómo se llama? De blanco, cuando le hacen en la entrevista, ahora sí, vamos a dar ahora a la otra, a la otra cara de este sándwich que les había dicho, ¿no? Ya vimos la primera etapa, ahora vamos a ver la segunda etapa de este, ¿cómo se llama? De este sándwich, ¿no? O esta imagen, no sé si sea muy oportuna la imagen, ¿no? Decir de sándwich. Bueno, 17 de octubre del 2015. Tenemos ahí la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Y el Santo Padre, el Papa Francisco, da un discurso. Y fíjense, ahí va a decir algunas notas que ya lo venía diciendo. Aquí lo recupera. Recordemos que en el medio está quedando la Evangelii Gaudium, a la que ahorita vamos apenas a acceder, pero aquí ya vamos a ver un pensamiento ya más elaborado. Y de hecho aquí en este discurso recupera la Evangelii Gaudium. Es curioso, ¿no? O sea que de donde se inspira para poder escribir este discurso sobre la sinodalidad, pues sea la Evangelii Gaudium. Por eso es que esto lo podemos ver como la segunda etapa, ¿no? Bueno, dice el Papa en su discurso, después de haber reafirmado que el pueblo de Dios está constituido por todos los bautizados, fíjense, pueblo de Dios son todos los bautizados. Esto que parecería una obviedad, pues para muchos todavía no lo es. Y a veces pareciera que en aquellos, pues, ¿no? También que, pues, no sé, poseen, como dice la Lumen Gentium, la sacra potestad, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, lo vuelve a repetir el Papa, ¿no? El pueblo de Dios está constituido por todos los bautizados, consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. El Concilio Vaticano II, fíjense lo que ven ahora en rojito, proclama que la totalidad de los fieles que tiene la unción del santo no puede equivocarse en la fe. Algo que ya había dicho en la entrevista con Spadaro, ahora aquí lo vuelvo otra vez a recuperar. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Aquel famoso infalible incredendo, ¿no? Infalible en la fe, ¿no? Que no puede equivocarse. Pero es el conjunto, volvemos otra vez al pueblo de Dios, ¿no? Constituido por todos los bautizados. Por eso decíamos también que el teólogo, pues como es un bautizado, pues está inserto dentro de este pueblo. No es, ahora sí, un oráculo al que uno va a consultar, ¿no? Para ver para dónde hay que moverse ahora. No, también es parte del pueblo de Dios. Lo que el Señor, continuó el Papa, nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos. Fíjense lo que había dicho en la entrevista, ahora las categorías que ocupa ahora. Laicos, pastores y obispo de Roma. Fíjense, esas tres categorías ahora ya son más pastorales, ¿no? Más teológicas. Laicos, pastores, obispo de Roma.
Es un concepto fácil de expresar con palabras, a lo mejor como lo estamos haciendo ahorita, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Por ahí también hay una conferencia de un teólogo, ¿no? Y viene también el link, ahorita se los puedo compartir. Y dice eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de sinodalidad y lo que implica cuando dice el obispo consulta, es como que todo el mundo quiere correr, ¿no? Como quiere correr, ¿no? Y no es eso, pues, es fácil decirlo, inclusive hasta hacer teología de la sinodalidad o del sínodo, podría ser hasta una práctica que puede gustarnos. Sin embargo, a la hora de ponerla en práctica, pues ahí viene el reto, ¿no? Como todo, ¿no? Como todo. Esa es la cosa, es como cuando aprendíamos el catecismo, los 10 mandamientos, ¿no? Fácil los enumerábamos, nos lo aprendíamos de memoria, pero salir a vivirlos, ay, jole, cómo cuesta, ¿no? O las 14 obras de misericordia, fácil enunciarlas, pero ay, cómo cuesta trabajo vivirlas. Bueno, y continúa, y los puntos que vienen en rojo son los que, vamos a decirlo así, son los que van a ir apareciendo en la Evangelii Gaudium, así que no los pierdan de vista. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Por ejemplo, nosotros podemos estar ahorita aquí en esta sesión, a lo mejor escuchando, pero también de fondo podemos escuchar u oír u otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos cerca la calle, pues escuchamos los carros pasar, pero no ponemos la atención como para decir, este es una camioneta, este es un auto pequeño, este fue un autobús, este fue el mototaxi, ¿no? Simplemente oímos que pasó una unidad de motor, pero no nos detenemos a preguntarnos qué clase de unidad de motor, ¿no? Podríamos decir que eso es el oír, pero el escuchar ya implica atención, ¿no? Es una escucha entonces recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad para conocer lo que Él dice a las iglesias. Y fíjense otra vez, vuelve a aparecer estas tres categorías. Pueblo fiel, ya no es laico solamente, pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Fíjense, esta triada vuelve a aparecer a cada momento, con diferentes categorías, pero son tres. O sea, lo único que hacemos es de acuerdo al contexto, es como se va acomodando la categoría que más convenga, ¿no? Pero no perder como que este caminito o estos niveles, ¿no? de participación que vamos a hablar ahorita, del ejercicio de la sinodalidad. El camino sinodal entonces comienza escuchando al pueblo. Fíjense, ahí van los tres niveles. Que participa también de la función profética de Cristo, según un principio muy estimado en la iglesia del primer milenio, ¿no? En latín, ¿no? Quod omnes tangit a omnibus tractari debet, ¿no? O sea, lo que a todos toca, todos deben aprobarlo, ¿no? Esto que parecería sentido común, lógico, a veces en la práctica, volvemos a lo que decía el Papa, no es tan sencillo, no es tan fácil vivenciarlo. A veces es común, ¿no? Y pasa a lo mejor, no sé, ¿no? Como estas cosas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de reunión, ¿no? Por ejemplo, tenemos la reunión de decanato de laicos con sacerdotes y tenemos la reunión de puro decanato de sacerdotes nada más. Y ahí pasa algo curioso, ¿no? La reunión de decanato de sacerdotes es donde se toman las decisiones y solamente cuando se reúnen los laicos con los sacerdotes, pues ya solamente participa una representación de sacerdotes, pero ellos se encargan únicamente de, vamos a decirlo así, de hacer que los laicos adopten las decisiones que previamente ya se han tomado en el decanato presbiterial. Y solamente el laico piensa que con haber escuchado pues lo que le decía el padre, pasar a participar ahí adelante, a dar su opinión, con eso ya está haciendo una función sinodal, ¿no? Al menos ahorita en estos contextos, ¿no? O que su voz está siendo escuchada, cuando en realidad las decisiones pues ya se tomaron un mes atrás y en otro contexto, ¿no? Entonces ahí es donde podemos caer en esa tentación. Bueno, al menos no, si somos aquí laicos, pues no vamos a caer a lo mejor en esa, ¿no?
de que primero nos reunimos nosotros, ¿no? Y después los párrocos, ¿no? Y los párrocos los llevamos a tomar nuestras decisiones, ¿no? Normalmente pasa al revés, ¿no? Todavía por este mal del clericalismo que todavía se vive, pero se puede caer en ese mal de que primero decidimos los sacerdotes y después a los pequeños niños, nuestros agentes de pastoral, les decimos para dónde tienen que jalar. No, o sea, si se dan cuenta, aquí el primer nivel de participación o primer nivel de escucha parte de dónde? Del pueblo que participa, como dice, ¿no? También de la función profética de Cristo, ¿no? Según un principio muy estimado en la iglesia del primer milenio. O sea, como va a decir más adelantito el Papa, es invertir la pirámide, donde la cúpula está debajo de la base. Por eso dice el mismo Papa, ¿no? Se llaman ministros, ¿no? Como los más pequeños, ¿no? De acuerdo al sentido original del término de ministro, no el más alto, ¿no? Entonces digo, puede darse eso y desafortunadamente se ve, ¿no? Se ve, al menos los laicos que hemos tratado de escudriñar un poco nuestra fe, de repente cuando nos topamos con estas cosas y queremos cotejarlo con la realidad, nos damos cuenta que la realidad va en contrasentido a veces de la misma teología, ¿no? O del magisterio, ¿no? O de las propuestas, ¿no? Que se establecen. Entonces, ese primer punto, ¿no? Como para tenerlo así, como ahí, un primer nivel, ¿no? De participación ahí. El camino del sínodo prosigue escuchando ahora a los pastores. Veas entonces que es al revés, ¿no? Le digo ahorita, normalmente se ha hecho al revés. Primero es pastores y después vienen los laicos. No, ahora es laicos, pastores, ¿no? Que este es el segundo nivel. Por medio de los padres sinodales, los obispos actúan como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la iglesia, que deben saber distinguir atentamente de los flujos, muchas veces cambiantes, de la opinión pública, ¿no? Fíjense, o sea, el discernir, podemos decir que el pueblo puede proponer mucho, ¿no? Puede decir mucho. Es ahí donde entra entonces ahora la función de discernimiento de los pastores, ¿no? De los obispos, ¿no? Discernir, ¿no? Realmente cuál sí es y no es, ¿no? Lo que debe quedar en la iglesia, ¿no? A veces, inclusive, ¿no? Llegamos a las reuniones, asambleas diocesanas, las diferentes instancias de participación, y pareciera como que a veces decimos, asamblea diocesana, es que el obispo nos convocó porque él quiere escuchar qué trabajo le queremos poner, ¿no? Y no es eso, ¿no? O sea, una asamblea diocesana no se hace para que el obispo escuche qué trabajo tiene que hacer, que nosotros le pongamos, ¿no? No, sino es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es el vamos, ¿no? ¿Qué va usted a hacer, no? Entonces, o qué van a hacer ustedes, ¿no? De parte de los pastores hacia los laicos, ¿no? Si no es qué vamos a hacer pastores y laicos. Bueno, segundo nivel. Tercero, además, el camino sinodal culmina en la escucha del obispo de Roma, llamado a pronunciarse como pastor y doctor de todos los cristianos, no a partir de sus convicciones personales. Ese es el mismo Papa que lo está diciendo, ¿eh? Esto sobre todo en el ámbito y en el marco de esas críticas a veces duras que se le hacen a él, ¿no? Donde piensan que él está imponiendo sus convicciones personales. Y no, pues el mismo Papa está diciendo, no a partir de sus convicciones personales, ¿no? Se tiene que mover el obispo de Roma, sino como testigo supremo de la Fides Totius Ecclesiae, ¿no? Como el testigo supremo de la fe de toda la iglesia, ¿no? Garante de la obediencia y la conformidad de la iglesia a la voluntad de Dios, al evangelio de Cristo y a la tradición de la iglesia. Es el mismo, o sea, vamos a decirlo así, él mismo se puso la trampa, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, no tuvo que venir alguien de fuera, ¿no? Él mismo se pone, pues, el límite, ¿no? Entonces, fíjense, esas claves que nos da en su documento del 2015, con los presupuestos del 2013, ahora sí nos permiten entender mejor los contenidos que están germinalmente en el documento del Evangelii Gaudium, en la exhortación apostólica. Fíjense, aquí lo vamos a ver, ¿no? Por eso el tercer punto ya es propiamente como de acuerdo al espíritu, ¿no? Iglesia, comunión misionera, sinodal. El documento
pues es del Papa Francisco, exhortación apostólica, postsinodal, Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, 24 de noviembre de 2013. Fíjense, ¿eh? Ahí tenemos el documento. Si preguntamos, ¿no?, ¿cuántas veces aparece el término sinodalidad en el documento de Evangelii Gaudium? Pero vamos a ver una sorpresa, porque expresamente solamente aparece en el numeral número 246. Y ya, y ya. Es como en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuántas veces aparece la palabra quejaritomen en la Biblia? Pues nomás una, ¿no? En el Lucas 1:28, ¿no? Explicado a la Virgen María. Y ya no vuelve a aparecer esa palabra. Igual, sinodalidad solamente aparece una vez en todo el documento. Y fíjense, ¿y en qué contexto aparece? Ahí puse la parte ahí del numeral 246 del texto. Solo para dar un ejemplo, dice el Papa, en el diálogo con los hermanos ortodoxos, fíjense, los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad. Fíjense, o sea, aquí de dónde viene, por decirlo así, importada la idea de sinodalidad de la Iglesia Ortodoxa. Esto por aquellos de repente que inclusive le han dicho al Papa que es protestante su propuesta de la sinodalidad, así como que no, viene también de otros católicos, ¿no? Esto es los ortodoxos. A través de un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la verdad y al bien. Y nótese esto, ¿no? Las palabras que ocupa ahí, a través de un intercambio de dones. Ya no es un intercambio de opiniones, ¿no? Sino de dones. De esto nos daría otro ratito para hablar de los dones, ¿no? Ahí sería interesante, a lo mejor me adelanto a hacer la recomendación, ¿no? Pero está este librito de Santiago Madrigal, ¿no?, que se llama de pirámides y poliedros, señas de identidad del pontificado de Francisco. Es donde precisamente trata, pues, ¿no?, en el diálogo ecuménico, ¿qué es eso, no? ¿Qué tienes tú que ofrecer? ¿Qué tengo yo que ofrecer? Ah, bueno, tú me das, yo te doy, ¿no? Y así mutuamente nos enriquecemos, ¿no?, por el intercambio de ¿qué? De dones, ¿no? O sea, fíjense, o sea, ya cambia la narrativa, ¿no? Ya cambia la narrativa. Bueno, avancemos, porque todavía falta un ratito más. Vamos con el primer inciso, ¿no? Caminar juntos, y 3 cositas, ¿no? Caminar juntos, o en este caminar juntos hablamos de la vocación sinodal de la Iglesia, o la Iglesia es constitutivamente sinodal, ¿no? 3 cositas, y ahora sí entramos al documento. Les digo, aquí propiamente no está de manera explícita. Por eso es que primero recurrí a los contextos de la entrevista y de su discurso, para ahora sí descubrir dónde está metido ahora sí los contenidos sinodales en Evangelii Gaudium, ¿no? Para poder ubicarlos mejor. Bueno, fíjense, la primera nota, ¿no? El santo pueblo de Dios es infalible en el creer. ¿Dónde nos va a decir eso el Papa Francisco? Ya lo dijo en su entrevista, ya lo dijo también en su discurso. Bueno, en el Evangelii Gaudium, en el numeral 119 y 120. Luego, posteriormente, nos va a hablar de la escucha, la iglesia de la escucha, Evangelii Gaudium, número 171, y los mecanismos de participación de la iglesia local. Aquí la enumeración solamente se va a caer a nivel de la iglesia particular o de la diócesis. Vamos al primero para ver qué nos dice. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Y nótese esas palabras, ¿no? El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible, incredendo. Si se dan cuenta, vuelve a aparecer lo que dijo en la entrevista, ¿no? Lo recupera después en el 2015, pero ya lo recupera de Evangelii Gaudium. Eso significa que cuando cree, no se equivoca. Aunque no encuentre palabras para explicar
su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Fíjense, sobre todo esto, yo creo que todos en algún momento hemos tenido la impotencia de no saber explicar la fe, ¿no? O sobre todo cuando decimos que hay alguien en el marco de la comunidad que su fe como que está como desviada, por decirlo así, ¿no? Siendo errada. Y a veces queremos decirle, es que fíjate que por ahí no va, ¿no? Pero no tenemos las palabras. Sabemos que estamos creyendo bien, pero no tenemos la forma como para poder explicarlo, para podernos darnos a entender. Bueno, pues por decirlo así, este sentir o esta emoción, pues es la que ya en su conjunto, pues es lo que hace al pueblo, no a una persona, infalible, ¿no? En lo que cree. En virtud del bautismo recibido, y nótese dónde está el fundamento, en virtud del bautismo, ¿eh? No, inclusive nosotros que estamos casados, los casados, no dice en virtud del matrimonio, ¿no? O en virtud del sacramento del orden, ¿no? Cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero por virtud del bautismo. Cuando a un servidor le toca dar las pláticas presacramentales a papás y padrinos, pues les digo esto, ¿no? O sea, desde el bautismo, o sea, los niños, aunque tengan meses de nacido, pues ya reciben la misión de ser discípulos misioneros. Digo, por si algún día alguno de sus hijos les digo, dice, oye, es que quiero evangelizar o quiero dedicarme a hacer algún trabajo en la iglesia, no se enojen, no se sorprendan. Ustedes solitos están viniendo a bautizarlo, les digo, ¿no? Entonces le digo, piénsenlo bien, ¿no? ¿Qué tal si un día de esto le dicen, peor aún, les digo todavía? ¿Qué tal si le dicen, me quiero ir al seminario, ¿no? Me quiero volver un fraile, me quiero hacer religiosa, ¿no? No, peor tantito, van a pegar el grito al cielo, ¿no? Pues sí, porque desde el bautismo recibimos que esto de ser discípulos misioneros, dice el Papa, ¿no? En el Evangelii Gaudium. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, fíjense, es un agente evangelizador. O sea, aquí está superando la excusa clásica de no porque yo no estudié teología, ¿no? No porque yo no estudié filosofía, no porque yo no soy sacerdote, no porque yo no soy religiosa, no porque no soy religiosa. No, dice el Papa, ¿no? Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Vamos a ponernos, ¿no? Así como que muy nostálgicos, ¿no? Como cuando a lo mejor ¿no? Teníamos por ahí una abuelita que nos hablaba pues de la fe, ¿no? Y nos decía que Dios era quien podía hacerlo todo, el creador del cielo, de todo, 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 ¿no? Y que a él teníamos que recurrir cuando tuviéramos alguna dificultad, alguna situación. Y empezaba con este discurso. A lo mejor si éramos muy niños, pues les prestaba mucha atención, pero salía esa pregunta, ¿no? Pero ¿cómo será eso posible, no? Bueno, pues ella lo trataba de explicar la abuelita desde su grado de ilustración de la fe y se quería dar a entender. Obviamente que ella, si no nos tocó tener una abuelita con algún doctorado en teología, pues evidentemente lo hacía con sus propias palabras y hasta donde le daba el entendimiento. Y es eso, ¿no? Y ahí estaba fungiendo ella como un agente evangelizador desde su grado de ilustración. Continúa. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Fíjense esto que dice el Papa acá, ¿no? Sería inadecuado pensar en un esquema. Cuando preparaba este tema y particularmente llegaba a este numeral del Evangelii Gaudium, así como con un chispazo, ¿no? Dice, sería inadecuado pensar, dije, pues es que no es, ya no es que no se esté pensando, se está llevando a cabo, ¿no? O sea, es lo que vivimos cotidianamente, en la vida cotidiana, en la realidad de nuestras iglesias y parroquias. Le hemos dejado la chamba únicamente a aquellos que han pasado por un seminario, ¿no? Aquellos que han pasado por una casa religiosa, ¿no? No es que lo pensemos, ¿no? Es que se está llevando a cabo, ¿no? Finalmente, si pensamos esto, ¿no? En algún momento, ¿no? Fíjense que hay eh,
catequistas, ¿no? Que necesitan una actualización en catequética, ¿no? ¿En quién piensan inmediatamente los catequistas para pedirle formación? Pues en el sacerdote, ¿no? U otro sacerdote que no sea su párroco, ¿no? ¿No? O en el mejor de los casos, algún diácono, ¿no? Otro que a lo mejor están más libres, ¿no? O un fraile, ¿no? Porque luego están de 3 o 4 por fraternidad. Pero jamás, o sea, pasa por aquí decir, vamos a hablarle a un laico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todavía, o sea, nuestra mentalidad está configurada así, ¿no? Pensamos hasta el día de hoy que ahí todos los laicos están solamente llamados a hacer esto, ¿no? Receptivos nada más. Pero no, también tienen que ser las personas proactivas en esta situación. Pero fíjense, o sea, pero independientemente, ¿no? Del grado, estamos llamados, a eso sí, a ser agentes evangelizadores porque desde nuestro bautismo hemos recibido el ser discípulos y misioneros, ¿no? La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Fíjense, un nuevo protagonismo. Y cuando dice bautizados, aquí la pregunta sería, ¿quién está bautizado nada más? ¿Los laicos o también el clero? Soy el clero, ¿no? O sea, la evangelización abarca a todos, ¿no? O sea, todos los que hayan recibido las aguas bautismales están llamados a vivir un nuevo protagonismo, ¿no? En la nueva evangelización. Por eso lo de la sinodalidad decíamos, pues implica ponernos ahora sí a trabajar juntos, pero en este objetivo de evangelizar finalmente. Más que nunca, dice el Papa, necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia, y esto en la característica número 2 de la escucha, hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad del espíritu para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Fíjense, esto que después de aquí lo va a recuperar para el documento del 2015, del discurso. Por eso es que lo puse ahí en azulito. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento. Despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Fíjense, esto de escuchar, largas esperas, el acompañar, yo creo que es lo más difícil, lo que requiere mucha paciencia, ¿no? Nosotros aquí, como les comentaba hace rato en el apostolado, pues tenemos, ¿no?, los procesos de evangelización, donde empezamos con un curso, ¿no?, básico, querigmático, con los temas fundamentales de la fe, pero tratados directamente desde la palabra de Dios, o sea, sin meter magisterio, doctrina, pero no quiere decir eso que el que evangeliza no esté permeado del magisterio, ¿no? Sino que desde precisamente la lectura, obviamente, correcta, vamos a decir, la de la Biblia ortodoxa, pues, si quieren el término, evangeliza, ¿no? De acuerdo a la fe de la iglesia. Y eso, ¿no? Desde la palabra de Dios, ¿no? Cómo va encontrándose con el mensaje de Jesucristo. Pero como sabemos que no nomás se debe quedar en la lectura, sino que tiene que pasar después al servicio, es ahí donde la espera todavía se hace más larga. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ya acabaste, ¿no? Tu tiempo de evangelización, pues ahora vas, ¿no? Al siguiente paso, que es el servicio. Y pareciera ahí como que los quiere uno tirar a un abismo, ¿no? Y les digo, no, porque finalmente estamos la comunidad, o sea, tú no vas solo, vas de parte de la comunidad a tu servicio. Sigues siendo parte de la comunidad, aquí te seguimos formando, seguimos teniendo los talleres, seguimos teniendo los retiros, seguimos teniendo la convivencia, el intercambio, pues, de experiencias tan necesario para que la pastoral no se haga como en un desierto, ¿no? O que uno se sienta solo, ¿no? Ante el mundo, ¿no? Entonces, sí requiere mucha espera y espera y espera. Y a veces dar marcha atrás 3 pasitos cuando aparentemente ya se han avanzado
dos, ¿no? Entonces, se pone uno más atrás. Por eso es que esta propuesta del Papa en la sinodalidad es clave. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Y como una experiencia, obviamente no es para universalizarla, ¿no? Pero escuchar sin juzgar, híjole, esa es una cosa bien complicada, ¿no? Más cuando llevamos ya ratito en la pastoral y sabemos que la excusa que está poniendo, lo que nos está diciendo es una excusa, es una forma de fugarse, una forma de evadir la responsabilidad, todo eso. Uno quisiera decir, no, es que no, ya no te evadas, ¿no? ¿Por qué te evades? ¿Por qué le tienes miedo a ser responsable? ¿Por qué le tienes miedo a tu vocación? O como dice una frase por ahí, ¿no? ¿Por qué le tienes miedo al éxito? Pues, ¿no? Entonces, esas cositas, a veces uno quisiera decirlas, ¿no? Y casi uno los tiene aquí en la punta de la lengua, pero morderse la lengua y decir, está bien, ¿no? Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir dando tiempo para que en algún momento ahora sí logres, ¿no? Dar el brinco al siguiente nivel, ¿no? O al siguiente paso, que es el servicio, la misión, podríamos decirlo. Mucha espera, ¿no? El acompañamiento. Y número 3, ¿no? Los mecanismos de participación que nos pone el Evangelii Gaudium por ahí. Y fíjense, el ejercicio de la sinodalidad, y aquí sí está un poquito más la cuestión ya teológica de lo que viene a continuación, se da en diferentes niveles de ejercicio por diferentes sujetos y cada sujeto tiene una función. Fíjense, el primer nivel, si se acuerdan que lo decíamos ahorita, ¿de dónde viene? Ahora sí, digamos, de arriba o de abajo, ¿no? Pues de abajo, ¿no? Diríamos del pueblo, ¿no? El pueblo de Dios. ¿Qué función cumple el pueblo de Dios? La función que cumple es la profecía, función profética, pues. Se encarga, ¿no? De marcar como el ritmo, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿No? La iglesia. Qué feo es, ¿no? Y digo, a lo mejor todos lo hemos experimentado aquí, sea quien sea, ¿no? Porque a veces también pasa a nivel de obispo con el presbiterio, ¿no? Y o inclusive papa o obispo, no sé, así como nos pasa párroco, laicos, de que salen planes, ¿no? Pero son planes de escritorio, ¿no? Donde no se ha aterrizado la realidad, ¿no? Queremos tal y que se forme tal equipo, ¿no? Y hay personas que ya tienen 4 o 5 funciones y que les digan, oye, pero aparte de lo que ya haces, te tienes que agregar al siguiente equipo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como que no se tomó en cuenta la realidad de los agentes que ya están sobre trabajados, ¿no? Se estén cumpliendo muchas funciones, es ministro, es catequista, es el que abre y cierra la capilla o la parroquia, toca las campanas, todo, ¿no? Y aparte, ser parte del equipo tal, ¿no? ¿No? Primero, entonces, hay que escuchar al pueblo, ¿no? Al pueblo. El segundo nivel de ejercicio de la sinodalidad, que obviamente trae su sujeto también, son los pastores reunidos en la asamblea sinodal. Su función aquí es de discernimiento. Discernimiento. Diríamos empezar como a cribar, empezar a purificar las propuestas, la escucha del pueblo de Dios, ver para dónde. Recién presentaron un documento aquí ya en la diócesis del fruto de las encuestas y todo lo de las consultas que estuvieron haciendo, y era de repente triste leer algunas partes porque decían esto, ¿no? Algunas encuestas venían rellenadas ahora sí de manera igual todas, pues, ¿no? O sea, porque lo veían solamente como contestar una encuesta más y listo, ¿no? Contesten de aquí de los 10 que participamos de esta parroquia, los 10 vamos a contestar igual. Y no, o sea, porque volvemos otra vez al punto. Ahí ya el problema ya no estuvo de parte de la parte jerárquica, el problema estuvo de la parte del pueblo, que no quiso dar a conocer su voz y finalmente la uniformó. Por eso es que en el discernimiento, aquí se descubren todas esas trampas, por decirlo así, que a veces hacia dentro del pueblo de Dios, y digo, ayer lo escuchábamos, ¿no? El trigo y la cizaña, ¿no? Hay cizaña que ha crecido y que de alguna manera puesto trabas al esfuerzo sinodal.
pareciera que sí contestaron las encuestas, pero las contestaron de manera genérica, uniforme, y no, es lo que se trata de evitar, ¿no? Sino que cada voz se escuche y que sea genuina. Y tercero, finalmente, el obispo de Roma, es el tercer nivel, como lo veníamos diciendo. Y ya su función es la de actuación, ¿no? La actuación, la actuación. Así pues, fíjense, el primer nivel, si ya lo concretizamos, ¿a qué nos referimos? Hablamos de las iglesias particulares, es decir, las diócesis, a través de los organismos de la comunión previstos en el derecho canónico. Eso nos va a decir el Papa Francisco, en estos numerales que aparecen acá arriba de 30 y 31. Obviamente no aparecen todos estos vienen sacados del derecho canónico, en qué cánones lo vamos a encontrar, pero el derecho canónico estipula lo siguiente, ¿no? Que está el sínodo diocesano, el consejo presbiteral, el colegio de consultores, el capítulo de canónicos, el consejo de pastoral. El sínodo diocesano propiamente lo podríamos equiparar como con la asamblea diocesana, que es normalmente donde se reúnen los párrocos y los laicos, ¿no? De los diferentes programas de pastoral. Pero aquí la forma, ¿no? La metodología cambia, porque normalmente las asambleas es para ir a escuchar temas, ¿no? O para ir a escuchar ya alguna propuesta prefabricada y solamente que ver cómo la vamos a llevar a cabo en la diócesis, ¿no? Entonces podríamos decir que es estas instancias que tiene la iglesia particular. Sería el primer nivel, ¿no? Y ahí sí estamos todos pertenecemos a alguna diócesis, ¿no? Habría que ver en cuál de estas entramos nosotros, ¿no? ¿Cuál nos toca participar? El segundo nivel tiene que ver con las provincias y regiones eclesiásticas, los concilios particulares y de manera especial las conferencias episcopales. A través de estos organismos, como instancias intermedias de colegialidad, se puede avanzar hacia una saludable descentralización de la iglesia. Y es algo que a muchos esa palabrita les da miedo, no sé por qué, ¿no? Descentralización. Y yo creo que pasa también así como, y lo escuchaba hace poco, ¿no? En un tema que está en un programa de ESNE TV, ¿no? Está un obispo y 3 sacerdotes cuando hablaban del clericalismo de los laicos. Muchos laicos, decían ellos, ¿no? Quieren que uno inclusive decida por ellos en ámbitos del fuero interno, ¿no? Es decir, ¿y qué puedo hacer padre, ¿no? Con mi hijo, ¿no? ¿Qué puedo hacer padre con mi esposo, ¿no? ¿Cómo me debo vestir, no? O sea, cosas así, pues, ¿no? Preguntas que ya tendrían que ver con el fuero interno de la persona, ¿no? Con su propia conciencia, ¿no? Y ahí quieren, ¿no? Que intervenga también el sacerdote, decían estos sacerdotes en el tema, ¿no? Y no, dice yo, no, esto piénsalo tú, dice, ¿no? Yo te doy los criterios, pero a ti te corresponde decidir, no a mí, ¿no? Porque lo fácil es, ¿no? Ya me dijo él, no funcionó, pues bueno, yo me lavo las manos, no fue mi culpa, ¿no? Yo le hice caso al párroco, le hice caso al padre, ¿no? Y listo. Igual acá, ¿no? Con las diferentes regiones eclesiásticas, conferencias episcopales, ¿no? Si todo viene de Roma, entonces si algo no funciona en una conferencia, la culpa de dónde es, pues del Papa, ¿no? De Roma, de algún dicasterio. Y se exime uno, y no, lo que se busca es precisamente con la sinodalidad ser corresponsables, ¿no? Ser responsables, dejar de echarle la culpa a otros, ¿no? Por eso habla de una saludable descentralización de la iglesia. Pues es una palabra que, pues a quien le tiene miedo a la libertad, pues le da eso, ¿no? Pavor, ¿no? Miedo. Pero quien está esperando esto, pues dicen, qué bueno, ¿no? Porque resulta a veces ser una limitante. Y el tercer nivel, pues tiene que ver con la Iglesia Universal, donde el sínodo de los obispos, representando al episcopado católico, se transforma en expresión de la colegialidad episcopal dentro de una iglesia toda sinodal. ¿Sí? Los niveles, ¿no? Como vamos a tener ahorita. Son mecanismos, ¿no? De participación. O sea, todos nosotros, en alguno de ellos, vamos a estar, ¿no? Aquí en América Latina tuvimos la Asamblea Latinoamericana, ¿no? Y ahora sí hubo participación de todos, de todos, de todas las vocaciones, podríamos decirlo. Laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos. Y no sé, digo, a lo mejor no se le ha hecho mucho eco, pero precisamente yo creo que a veces por lo mismo no se le ha hecho mucho eco, ¿no? Al documento final que salió.
Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Para otro momento. Fíjense, entonces, la iglesia tiene una vocación sinodal, pero esta vocación sinodal, decíamos, va en aras de ser una iglesia en salida. O sea, primeramente nos tenemos que organizar hacia adentro, vivir, como dice el mismo Papa Francisco en su discurso, como las primeras comunidades cristianas que se ponían de acuerdo, para ahora sí poder ofrecer a los demás la alegría del evangelio. O sea, normalmente tomamos el mandato de ir y evangelizar a otros solamente como un absoluto así, ¿no? Tal cual yo voy a agarrar mi mochila, mi Biblia, mi bote de agua, mi bastón y me voy a evangelizar casa por casa. Sí, pero la pregunta es, ¿a dónde los aterrizas después de evangelizarlos? ¿A qué comunidad, no? ¿No? Inclusive, a mí me llama mucho la atención, a lo mejor, y disculpen si alguien así con estas características, no es un asunto personal, ¿no? Ni tampoco los conozco, pues, así como para que digan, está hablando de mí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? Predicadores itinerantes, ¿no? Y que se ofrecen, ¿no? Inclusive en el Facebook, en alguna red social, Instagram. Dicen, no, invítanos a tu parroquia, ¿no? O invítame a tu parroquia, ¿no? Y yo me he preguntado, ¿y no tiene suficiente trabajo en su parroquia como para estar buscando trabajo en otros lados? O sea, los que trabajamos en parroquia decimos, no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo, pues, de hacer lo que tenemos. Aquí tenemos mucho trabajo como para estar, buscando fuera en otras parroquias, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Pues digo, no tienen suficiente trabajo en su parroquia o ya acabaron con el trabajo de su parroquia, por eso andan buscando ahí, ¿no? Pero fíjense, esta iglesia en salida tiene como estas notitas, digo notitas, ¿no? Porque aquí todavía están en gérmenes, germinalmente, en semilla. Primero, la comunidad es una comunidad dinámica, es una comunidad evangelizadora y es una comunidad abierta, ¿no? Dinámica, evangelizadora y abierta, lo que lo va constituyendo como una iglesia en salida. Bueno, el punto, pero primero se ha organizado sinodalmente. Bueno, fíjense, en cuanto a comunidad dinámica, nos dice el Evangelii Gaudium. Si se dan cuenta, en cada cita de Evangelii Gaudium no aparecen las palabras sinodalidad, pero ahorita que toquemos el documento de la Comisión Teológica Internacional, dense cuenta que todo este espíritu aparece ahí reflejado, ¿no? Aparece ahí reflejado. Entonces, fíjense, la intimidad de la iglesia con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. Fíjense, comunión misionera. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan, ¿no? La comunidad evangelizadora se dispone a acompañar, ¿no? Es otro de los términos que repite el Papa Francisco, ¿no? Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean, sabe de esperas largas y aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Pues decía hace rato, ¿no? Uno ve que las personas acaban sueño de evangelización y así como que no les acongoja pues el decir, voy a empezar a dar un servicio, ¿no? Aunque sea mínimo, ¿no? Aunque sea voy a empezar a sanitizar, ¿no? En la entrada del templo, ¿no? O a repartir hojitas dominicales, ¿no? A la entrada, ¿no? O ya de perdis, voy a pasar a leer una lectura, voy a pasar por la colecta, ¿no? No, nada de eso, o sea. Y uno les dice, fíjense que está disponible este servicio, ¿no? ¿Quién nos apoya, no? Y parece que uno le habló a los que llevan 300 años en la iglesia, ¿no? O sea, ¿no? O sea, es para todos, pues, ¿no? O sea, esos servicios menores que decimos, pero que por ahí se empieza, ¿no? A empezar a mostrar este servicio, esta misión o esta vocación. Ahí lo tenemos, pues, pero pues eso, ¿no? Acompañar, esperar y eso que les digo hace rato también, ¿no? Evitar maltratar límites. Uno a veces quisiera ya hacerles un análisis ahí, psicoanalítico, ¿no? Y ver dónde están sus detalles, por qué no quieren aceptar, ¿no? Pero pues uno dice, tiene que esperar, ¿no?
porque finalmente el espíritu está obrando en la persona de una manera, ¿no? Y no sabemos, hay personas que dan la sorpresa, ¿no? Y decimos, ay, mira, pensé que te ibas a tardar otros 20 años en esperar para servir, ¿no? Y de repente son personas que dan un servicio muy bueno, muy grande. Y esto yo creo que pasa como, ya no como la semilla de mostaza, pasa como el bambú, ¿no? Ven que la forma en cómo crece el bambú primero se tarda mucho en salir, ¿no? De su raíz, pero cuando ya empieza a surgir, crece muy rápido, pues, ¿no? Muy rápido. Así son algunos, servidores en la iglesia, ¿no? Les tardó en llegar el don del servicio, pero una vez que les llegó, como el bambú, ¿no? Crecieron, crecieron, crecieron rápido. Segundo, la comunidad evangelizadora. Por consiguiente, dice el Papa, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor. Y recupera del Papa Pablo VI, del Evangelii Nunciandi, esta expresión: la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Pero nótese eso que viene en negrita, ¿no? La dulce y confortadora alegría de evangelizar. O sea, evangelizar no debe ser algo amargo, ¿no? O incómodo, sino debe ser algo que sea natural. Y en el buen sentido del término, debería ser un vicio del católico evangelizar. Así como quien tiene el vicio de fumar o de tomar, ¿no? Y ya lo hace, no lo hace ¿cómo se llama? Porque lo obliguen, ¿no? Lo hace porque él solito va y se mete y agarra el cigarro y agarra la botella, ¿no? Así debería ser el laico o el evangelizador, ¿no? O el bautizado, ¿no? Tener esta dulce y confortadora alegría de evangelizar. Saber que lo que está compartiendo es algo que solamente él lo puede hacer, no nadie más. Por eso les digo, cuando nos desviamos en la iglesia y hacemos otras cosas que poco o nada tienen que ver con el compartir el evangelio, pues perdemos lo que propia y autóctonamente u originalmente tenemos nosotros que ofrecer y que nadie más lo va a ofrecer. Nadie más. Y a veces nos perdemos en aquello que a lo mejor ofrece ya el gobierno, pero nosotros lo queremos ofrecer cristianamente, ¿no? Sí, pero pues ya hay quien lo ofrezca, ¿no? El gobierno nunca va a ofrecer el evangelio, ¿no? Eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, lo primordial, ¿no? En el párrafo número 8 del documento de la exhortación, anota esto también él. ¿Y de dónde viene esa dulce y confortadora alegría de evangelizar? Dice el Papa, solo gracias a este encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos. Cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora, ¿no? En donde, pues en el encuentro o el reencuentro con el amor de Dios. Normalmente a veces uno sí encuentra pues en las parroquias mucha gente que sirve y años sirviendo, pero maltratan a la gente, o sea, que llega a la iglesia, ¿no? Imagínense estos casos, ¿no? Por ejemplo, de catequistas, ¿no? O ministros de la comunión, ¿no? O hasta evangelizadores, pues, que precisamente, pues, por tantos años que ya llevan ahí y han perdido ese lustre del encuentro con el amor de Dios, pues le gritan a la gente, le cierran la puerta en la cara, le hablan mal, le hablan golpeado, los dejan con la palabra en la boca. El agente de pastoral no acepta una crítica, aunque sea mentira, inmediatamente la descalifica, la contradice, ¿no? Y a veces uno dice, pero es que esta persona finalmente es la única vez que va a venir aquí en la iglesia, ¿no? Porque son personas que a lo mejor nomás venían por un comprobante de sacramentos, venían porque pues querían ser padrinos del niño, no sé, ¿no? Son los únicos que se consiguieron por ahí. Y si reciben esas malas caras de parte de nosotros, híjole, ¿no? Podemos ser muy correctos, ¿no? Seguir los 10 mandamientos y los 10 mandamientos de Dios y los 5 de la iglesia, pero todavía no somos buenos, ¿no? Nuestras actitudes nos fallan. Pues ahí es donde precisamente el Papa habla de eso, ¿no?
habla más de una actitud, ¿no? Más que de una aptitud, ¿no? en el quehacer evangelizador. Pues fíjense, la sinodalidad no solamente es ponernos de acuerdo, sí, pero si no tenemos las actitudes correctas, ¿no? O buenas, pues todavía, ¿no? Y tercero, cuando se habla de una comunidad evangelizadora, una iglesia en salida, la comunidad abierta. Pero siempre, dice el Papa, tiene la dinámica del éxodo a la comunidad y del don del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice, vayamos a otra parte a predicar también a las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Cuando está sembrando la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos. Hacia otros pueblos. Esto en la cotidianidad, a lo mejor de nuestras parroquias, es esto, ¿no? Que a veces, vuelvo a repetir, llevamos años haciendo lo mismo, pero no tenemos esta dinámica del éxodo, o sea, del cambio, ¿no? Llegar a una nueva tierra prometida. ¿Qué pasó, por ejemplo, ¿no? Cuando nos llegó el asunto, pues, de la pandemia, pues las parroquias tuvieron que hacer esta dinámica del éxodo, pasar de celebraciones presenciales a celebraciones virtuales. Pero si nos damos cuenta, muchas parroquias prefirieron 1000 veces cerrar sus parroquias a entrar en la dinámica de las celebraciones virtuales. Se lo veían algo así como que del diablo, ¿no? Algo malo, ¿no? Algo que no es, ¿no? Pero tampoco había la forma de ir a la iglesia, ¿no? Si salíamos de la casa, nos podían multar y luego si no llevamos el cubrebocas, o sea, todo eso, o sea, un problema, ¿no? Y finalmente prefirieron no ofrecer nada a ofrecer algo aparentemente contrario, ¿no? Y no. Y la muestra es esto que tenemos también hoy en día, ¿no? Estos cursos, estos talleres, como el que están ustedes ahorita participando, el que participamos también todos nosotros, pues se dieron en el marco de la pandemia. O sea, no se puede preguntar uno haciendo nada más pastoral en la parroquia y yendo a visitar 2, 3 parroquias aquí cercanitas, ¿no? O sea, cuando uno iba a pensar, ¿no? Que uno iba a hablarle a personas inclusive de otros países, ¿no? A través de estos medios. O sea, sí, pero si no entrábamos en esa dinámica del éxodo, no nos íbamos ahora sí que a poner al día. Nos terminábamos, como dice el Papa, pues ahí cerrando, pues. Necesitamos pues abrirnos. Por eso la evangelización tiene mucho eso, ¿no? Abrirse a las nuevas propuestas, a las nuevas propuestas. El sembrar de nuevo, siempre ir más allá, más allá. Ahorita con la inteligencia artificial, con todo esto que viene, o sea, no tenerle miedo, ¿no? O cuando salió lo del metaverso, ¿no? O sea, todo eso son lugares donde son nuevas tierras de conquista para el evangelio, podríamos decirlo así. Ahí es donde hay que sembrar también el evangelio, ¿no? Por eso fíjense, cuando ya se siembra la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor. Hay que pasar al siguiente. Todo el pueblo finalmente, dice en Evangelii 111, anuncia el evangelio. La evangelización entonces es tarea de la iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Fíjense ya las categorías que ocupa ahí. Otra vez, ¿no? Como que le echó una leidita a su entrevista que él dio también, ¿no? Es cierto, dice, un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en el pueblo peregrino y evangelizador. Y ahí ya fusiona los dos. El pueblo organizado, peregrino, que va caminando, pero que también va evangelizando. O sea, no se organiza nada más por organizarse, sino es con el fin evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Fíjense quién lo dice, ¿eh? Lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Y ahí vienen los párrafos donde desarrolla toda esta propuesta del 112 al 134. ¿Cómo
se tiene que hacer esto, ¿no? Que todo el pueblo de Dios anuncie el evangelio. Entonces, para otras charlas sobre evangelización, aquí solamente es ver para dónde va moviendo las aguas el Papa. Finalmente, la última parte, y ya vamos cerrando, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Este documento, pues, es el 2 de marzo del 2018. Y aquí podríamos ver ya como el producto final como de este itinerario. Obviamente la Comisión Internacional, Teológica Internacional, recoge todo lo que hasta ese momento se ha dicho y ha hecho su propuesta para toda la Iglesia. Fíjense, número 1, ¿no? La sinodalidad y la tradición de la comunión apostólica. Fíjense ahora cómo lo va a expresar esa triada de la que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo lo va a decir el documento? Dice el documento: esta visión eclesiológica invita a desplegar la comunión sinodal entre todos, algunos y uno. Ya se puso más matemático. Todos, algunos y uno. Y esto que viene aquí es una metodología prácticamente de la sinodalidad, que no solamente se reduce al marco institucional, es decir, la diócesis. Si nosotros en nuestra parroquia aplicamos esto, fíjense, ahorita si quieren le cambiamos los personajes que estarían aquí. Leemos solamente la partecita de los 3 puntitos, fíjense. La sinodalidad implica el ejercicio del sensus fidei de la Universitas Fidelium, ¿no? El sentir de la fe, ¿no? De la universalidad de los fieles, ¿no? Implica el ejercicio, ¿no? Del sentido de la fe, de la universalidad de los fieles. O sea, es decir, de todos, todos los fieles, todos. Por eso inclusive, ¿no? Hasta de iglesias, pues, ¿no? Protestantes, o sea, de todos, pues, o sea fue radical el todos, pues, o sea, la escucha. Segundo nivel, el de algunos. El ministerio de guía del colegio de los obispos, cada uno con su presbiterio. Y tercero, el ministerio de unidad del obispo y del papa, que es el uno. Si esto lo quisiéramos aplicar como una metodología de sinodal en la parroquia, diríamos lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes estarían todos en la parroquia? Pues todos los parroquianos, diríamos, ¿no? Todos los fieles que concurren, ¿no? En la parroquia y alrededor de la parroquia. Todos, con sus capillas, con sus capellanías, todos. Pero después de ahí vienen algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Pues normalmente lo van a representar el consejo de pastoral, ¿no? De la parroquia, que ya no son todos, es un grupo ya más reducido. Y finalmente el uno, ¿quién sería? Es el párroco. El párroco. Fíjense, siguiendo esta dinámica, lo único que hacemos es, como decía ahorita, cambiar términos y se puede aplicar en cualquier instancia. En los movimientos laicales, uno se pregunta, ¿también sería posible aplicar esta dinámica sinodal? Claro que sí, porque finalmente todos los movimientos tienen un presidente o un coordinador, ¿no? Que sería el uno. Tienen también algunos que conforman la mesa directiva, que son diferentes por áreas, por regiones, que finalmente también integran un grupo ya más específico. Y finalmente, ¿qué? Todos, ¿no? Los que pertenecen al movimiento o a la asociación o a lo que sea, ¿no? Fíjense, o sea, esta dinámica se amolda a las diferentes instancias. El detalle está aquí y a veces desde nos permite también descubrir las dinámicas de poder ocultas ahí en estas instancias, en las asociaciones, en los movimientos. Porque si al uno no le gusta esta dinámica de escuchar a todos, pues entonces solamente le gusta ser escuchado él, ¿no? Que se imponga, ¿no? Su voluntad y no la voluntad de todos. Entonces, fíjense, estas son de las cosas que, les digo, nos permite de alguna otra manera también el camino sinodal ir descubriendo, poner así como fuera máscaras, ¿no? ¿No? En honor de la verdad, ¿no? O sea, ¿estamos o no estamos entrando en la dinámica del siglo XXI? Porque el Papa lo dice en el discurso, ¿no? La sinodalidad es el proyecto de la Iglesia para el tercer milenio, ¿no? Y nos queremos quedar todavía en el milenio 2 o en el milenio 1. ¿Verdad? Continuando, a ver,
Esta correlación promueve la singularis conspiratio entre los fieles y los pastores, que es ícono, y fíjense dónde se conecta, cuál es su fondo, que es ícono de la eterna conspiratio vivida en la Santísima Trinidad. De esta manera, la Iglesia tiende incesantemente hacia la plenitud de la verdad divina, hasta que se cumplan en ella las palabras de Dios. Por eso, si no dejamos hablar a todos, o sea, no echamos a andar esta dinámica del sensus fidei, ¿no? De que Dios también habla a través de todos, manifiesta una voz, ¿no?, común. Segundo, el núcleo del que nos habla aquí, eclesiológico, de la sinodalidad, pues ¿cuál es? Pues el pueblo de Dios. En su totalidad es interpelado por su original vocación sinodal. La circularidad entre el sensus fidei, con el que están marcados todos los fieles, el discernimiento obrado en diversos niveles de realización de la sinodalidad y la autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral de la unidad y del gobierno, describe la dinámica de la sinodalidad. Por eso es importantísimo, ¿no? La escucha. O sea, híjole, más cuando, pues, no nos gusta, puedes escuchar mucho. O que tenemos un proyecto y a los demás los vemos como simplemente nuestros peones, ¿no? De batalla, nuestros alfiles, como un ajedrez, ¿no? Y no, o sea, con esto se rompe, y vuelvo a repetir, la dinámica de poder o a veces de imposición que todavía hay hacia dentro de nuestras comunidades. Por eso, fíjense, aquí un buen criterio de discernimiento sería esto, ¿no? ¿Cuántas dinámicas todavía de poder andan por ahí ocultas, ¿no? Escondiéndose bajo la máscara del evangelio. Luego, los laicos. Y aquí, pues, como la mayoría de los que están aquí participando son laicos, quise recuperar esta nota del documento. En esta perspectiva, dice la Comisión Teológica Internacional, resulta esencial la participación de los fieles laicos. Ellos constituyen la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Fíjense, es al revés. Y hay mucho que aprender de su participación en las diversas expresiones de la vida. ¿Perdón? Perdón, José, ¿Sí? perdón. ¿Te podrías nada más tantito regresar la siguiente? La anterior. La anterior, ¿La perdón. anterior? Ay, perdón, nada más tantitito. Ajá. Listo. Es que nos perdimos tanto. Perdón. Ya, listo. Gracias. Ya, muchas gracias. Sí. Dije, a ver si siguen vivos ahorita. Aquí voy a abrir la pantalla. No, pero sí están. Bueno, gracias. Fíjense, los laicos. Esta perspectiva resulta esencial. En esta perspectiva resulta esencial la participación de los fieles laicos. Ellos constituyen la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Y hay mucho que aprender de su participación en las diversas expresiones de la vida y de la misión de las comunidades eclesiales, de la piedad popular y de la pastoral de conjunto, así como de su específica competencia en los varios ámbitos de la vida cultural y social. Si nosotros hiciéramos ahora una historia de la sinodalidad, desde la figura de la sinodalidad a lo largo de la historia de la Iglesia, nos daríamos cuenta, por ejemplo, cómo el influjo de la cultura donde se inserta la Iglesia ha permeado también las formas de hacer Iglesia. Por ejemplo, si uno se pregunta, por ejemplo, con San Cipriano, que él es el que ha sido recuperado para justificar las sinodalidades de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Cipriano, ¿no?, para organizar sus concilios, se basaba en la forma del Senado romano. ¿De acuerdo a esa estructura del Senado romano? Pero si vamos un poquito atrás, el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, capítulo 15, de hecho, de los apóstoles, ¿sobre qué base de organización se estructuró? Pues la manera en cómo se organizaban en el libro de Deuteronomio, ¿no? Y dirimían los casos. Es decir, los semita, los romano, terminan, ahora sí, inculturándose o asumiéndose en las maneras y en las formas de cómo la Iglesia puede realizar su actividad. Hoy por hoy lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ahora con la irrupción inclusive, por ejemplo, de pedagogos, ¿no?, sociólogos, psicólogos, con la psicología organizacional, o sea, todo esto que podría ayudarnos muy bien precisamente para poder estructurar mejor procesos sinodales,
A veces le cerramos la puerta porque decimos, no, eso no es de Dios, ¿no? O eso solamente es una ayudita extra, ¿no? No, 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 o sea, habría que echarse un vistazo y un clavadito a la historia para ver cómo estos grandes santos, ¿no? O los mismos apóstoles asumieron formas que ya estaban instaladas en su tiempo y que funcionaban bien y que no tienen ningún problema, pues, ¿cómo se llama? Con el evangelio. Fíjense. Y 4, dones jerárquicos y carismáticos. La Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento que se llama precisamente Juvenesti de Ecclesiae, ¿no? Y ahí es donde se trató la relación que hay entre dones jerárquicos y carismáticos. Podríamos decir, ¿no? Como este diálogo, ¿no? O esta relación que hay entre Pedro y Pablo, ¿no? Pedro lo institucional, Pablo lo carismático o lo neumatológico, ¿no? Y siempre está eso, ¿no? ¿Qué tiene mayor peso, ¿no? En la iglesia, ¿no? ¿Qué debe tener peso mayor? ¿Lo neumatológico, lo carismático o lo jerárquico? Y decimos, pues los dos van de la mano, porque podríamos decirlo así, el carisma mueve, pero la jerarquía da cauce. Da cauce. Y el detalle está en ese, pues, ¿no? Que un carisma sin cauce, o sea, puede generar a veces más problemas que las soluciones para los cuales ese don se le dio a la iglesia. Entonces, sí, así han habido muchos, o sea, por eso la irrupción, por ejemplo, de los cátaros, albigenses, todos esos que en algún momento sonaban muy evangélicos, muy pulcros, sí, pero pues precisamente eso, ¿no? Se desencausaron, podríamos decirlo. Entonces, ¿qué dice el documento? Se valora, además con decisión, el principio de la coesencialidad entre los dones jerárquicos y los dones carismáticos en la Iglesia sobre la base de la enseñanza del Concilio Vaticano II. Esto implica la participación en la vida sinodal de la Iglesia de las comunidades de vida consagrada, de los movimientos y de las nuevas comunidades eclesiales. Hay personas, ¿no?, que se sienten atraídas hacia un mismo carisma, pero todavía no han recibido el reconocimiento de la Iglesia, o como le llamamos el derecho diocesano, de derecho pontificio. Sin embargo, están haciendo un trabajo a veces igual o hasta más que aquellas instituciones o aquellos movimientos o aquellas comunidades que ya tienen más tiempo, pero que ya han ido perdiendo el primer amor, como decimos, o como dice el libro de Apocalipsis. Y otra vez vuelven a dinamizar la iglesia, ya sea la diócesis o la misma parroquia. Fíjense, todos ellos tienen algo que decir. Si los dejamos fuera, pues híjole, nos estaríamos perdiendo de su riqueza. Y también nosotros, a lo mejor los que estamos adentro de la estructura de la iglesia, estaríamos privándonos de un don del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, va junto va uno y otro va agarrado de la mano. No, va separado, de acuerdo a este documento, porque aquí ya recupera el documento de Juvenese de Ecclesiae. Juvenese de Ecclesiae es un documento chiquito, así como dijeran, se lee en una ida al baño, ¿no? Entonces, fíjense, como conclusión, ¿qué podemos decir? En Evangelii Gaudium tenemos las semillas de la sinodalidad que desarrolla el Papa Francisco durante su pontificado. O sea, no aparece de manera explícita, como ya lo hemos visto. No aparece así como decir sinodalidad, sínodo, o sea, esas expresiones, salvo cuando específicamente se refiere a decir el sínodo de los obispos, ¿no? Pero no como el contenido así que vaya relacionado. Pero sí nos da aquellos contenidos que animan la sinodalidad y con la que él está trabajando o que está proponiendo. También no está señalado expresamente, pero sí los contenidos que le animan. La vocación del pueblo de Dios es sinodal y está en función de ¿qué? De la evangelización. Y ahí en la evangelización, pues les digo, entramos todos los bautizados, todos. Pero volvemos al punto, necesitamos estar organizados, organizar nuestra comunidad. Pensemos por un ratito, las personas que acepten pues nuestra evangelización, ¿a dónde las vamos a aterrizar? En una comunidad desorganizada, una comunidad patas para arriba, como decimos, que no tenga orden. Entonces, la sinodalidad busca eso, ¿no? Poner orden y saber que la persona que llega también es un don de Dios.
imaginemos esto, ¿no? En un grupo donde haya personas con algún nivel, vamos a decirlo así, escolarizado o económico, ¿no? Y de repente le llegara alguien que está por arriba de la media, ¿no? Híjole, pues sí, son personas, a lo mejor a veces son más ordenadas, más disciplinadas, más en ese sentido, y nosotros no les podemos ofrecer una estructura que tenga alguna orientación, pues son personas que se desaniman, que se desaniman. O sea, dicen, pensé que la iglesia estaba más organizada, pero veo que está muy desorganizada, ¿no? Y yo mejor de aquí me voy, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Organizarnos, trabajar y finalmente emprender la misión que tenemos todos, ¿no? Que es la evangelización. Empezar otra vez a rodar la piedra, empezar a correr, echar como la bola de nieve, ¿no? Que se vaya haciendo cada día más grande. Entonces, 3 cositas nada más, así como para subrayar, ¿no? De lo que hemos visto en esta sesión. Bueno, pues ya me llevé la hora y 20 y tantos. No me queda más que agradecer su atención y su paciencia. Y pues por ahí está la bibliografía. Nada más así rapidito, pues el Evangelii Gaudium, este librito bueno, digo librito, ¿no? Libro de Santiago Madrigal, de Pirámides y Poliedros, señas de identidad del pontificado de Francisco, ¿no? De la editorial Salperre. Es el número 283, buenísimo porque hace un recorrido por la mayoría de los documentos del Papa Francisco, Amoris Laetitia, Laudato Si, Fratelli Tutti, Amazonía, todos esos documentos. El libro es del 2020, entonces es relativamente reciente. Luego, pues tenemos las intervenciones también de Santiago Madrigal, que es donde estuve abrevando pues para tomar las ideas de esta exposición, sinodalidad en la iglesia actual, ¿no? De la revista Anales Valentinianos, el camino sinodal del Papa Francisco, de la Confer, ¿no? Esa revista también, de Antonio Espadaro, aquí viene la liga, entrevista al Papa Francisco, viene en la página del Vaticano, y hay un tema, ¿no? De San José Prisco, que se llama Estructuras de Sinodalidad en la Iglesia Particular, muy bueno, y sobre todo muy ocurrente, ¿no? Este sacerdote y teólogo para dar sus temas, ¿no? Muy buena, una hora de conferencia y muy interesante. Pues, sin más ni más, pues quedo ahora sí de ustedes aquí, si tienen alguna intervención, alguna pregunta, comentario, algo que Gracias, compartir. Josué, gracias, Josué, por esta síntesis que nos has compartido. Ha sido muy, muy fructífera y la bibliografía que nos presentas también una gama para seguir teniendo allí bagaje teológico y sobre todo en esta cuestión de la sinodalidad. Estoy convencido y el apostolado particular que he hecho en los últimos tiempos en cuestión también de la sinodalidad, puedo decir que urge una comprensión ecuánime de la sinodalidad porque a veces corre también el riesgo de poder ser mal interpretada y viciada, ¿no? Entonces, esta bibliografía, sobre todo de este gran eclesiólogo, pues es muy, muy importante. Y de San José Prisco también es uno de los quienes se ha dedicado al tema de la sinodalidad y principalmente al análisis interno de las iglesias particulares y sus aportes son muy, muy, muy valiosos. Ahora quisiera invitar a los que están aquí en la sala, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna retroalimentación para que puedan alzar la mano y se pueda también entablar el diálogo. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? Hoy tengo 3 comentarios. Ahorita que estabas hablando de la escucha y decías, oye, es que hay que tener paciencia, hay que esperar el desarrollo de la
de las personas. Yo cuando estudié la parte de escucha, que bueno, quizás tengo un muy buen background teórico y me falta la parte más práctica que he estado ejerciendo, pero a mí siempre me invitaron a que cuando tú estás escuchando, también tienes que confrontar. Y entonces ahí, como que ese bachecito de que se animan o no, hay que tener una muy buena técnica de confrontar. Claro, es un arte, pero ahí va. La segunda observación, o bueno, más bien, la segunda observación que yo tengo es que seguramente aquí la comunidad de Oaxaca conoció a Clodomiro Siller y él fue el primero que me enseñó la metodología de todos, algunos y uno. De verdad era un genio organizando comunidades y de hecho, pues cuando me lo contó, pues fue un caso muy triste porque pues fue el caso de Guatemala, ¿no? De cómo los que empezaron de abajo y escucharon al pueblo terminaron confrontando a sus hermanos, que lo que hicieron fue que llegaron las grandes corporaciones y dijeron esto es lo que hay que hacer, y entonces el diálogo que se estableció entre ellos pues no fue, porque la metodología era completamente opuesta y las conclusiones eran unos tomar las armas y los otros hacer la paz. Fue una plática muy, muy ilustrativa, inquietante, pero muy útil, sobre todo para el desarrollo de apostolados claves. Y finalmente, tú mencionabas que había que ver cómo es la inteligencia artificial. Y entonces, Alex y yo se nos ocurrió usar la inteligencia artificial para estudiar Evangelium Gaudium el sábado. Y la verdad es que es maravilloso poderse sentar y andarle haciendo preguntas a la inteligencia artificial sobre el documento. Y uno, pues puede armar, o sea, esta parte de armar contenido para poderlo compartir. Claro, hay que irlo filtrando, hay que irlo madurando, pero lo obtienes muy rápidamente. Y la otra cosa es que todo el mundo generamos preguntas cuando estamos leyendo documentos de este tipo, porque no estamos acostumbrados muchas veces al lenguaje. Y la inteligencia artificial, al menos en este caso, nos ayuda un poco para ir entendiendo el lenguaje, los antecedentes, etcétera. Yo creo que por ahí es un buen camino. No es que no lo queramos leer, o sea, sí lo queremos leer, o sea, sí está tan largas, pero de repente sí como que se nos complican sí, algunas palabras que no, por lo menos yo no entiendo. Y entonces sí hicimos ese experimento y sí nos sirvió increíble, o sea, es impresionante cómo te saca los resúmenes, las preguntas que tú le quieras hacer, te las responde como que de manera muy concreta. La verdad sí nos impresionamos y la verdad sí creo que nos puede servir mucho de herramienta para estudiar. Y para divulgar, porque también algunas cosas claves que quizás hemos leído y queremos resumir para poderlas hacerlas más didácticas, te puede ayudar muchísimo. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejamos. Perdón, nada más por ahí pusiste unos cuadros sinópticos que no alcancé, bueno, yo no alcancé a copiar bien. ¿Nos podrías hacer el favor de compartir tu presentación? Sí, ahorita se los mando ahí a Edgar y a Ricardo a ver quién tiene ahí el contacto del grupo y con gusto. Igual la bibliografía, pues ahí viene, los links, ya no los copian y pegan en el navegador. Y y si es posible, a lo mejor ahorita ¿cómo se llama? Si los tengo aquí a la mano, porque como lo estuve leyendo directamente de internet, los textos de Santiago Madrigal. Lo quise buscar en PDF, pero todavía no lo han digitalizado, así que todavía no está en digital, ¿no? Pero sí, lo demás, ahorita con gusto ahí se lo comparto. Sí, así es. Pues gracias por sus aportes, sus comentarios y
siempre resulta enriquecedor, ¿no? Así es. Gracias. No sé si Muy alguien bien, más por Alex. ahí. Así, ¿alguien más gusta poder hacer alguna pregunta? Teniendo en cuenta que pues estos espacios son para preguntar y las preguntas son las que hacen crecer al ser humano. Adelante, Tomás. Bueno, con respecto sobre este tema, bueno, hablaba de la comunidad evangelizadora. Bueno, quería preguntar sobre esa parte, ¿no? Nos explicaba usted de cómo evangelizar y de cómo tener, bueno, cómo estar en la parroquia, ¿no? Hablaba usted de los agentes de pastoral, de los laicos, de los sacerdotes. Bueno, no tiene mucho que también hablamos de eso en la parroquia, ¿no? De la sinodalidad. Y pues ahorita, bueno, tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo dirigir a los agentes de pastoral? Porque, bueno, en mi parroquia, pues algunos de nosotros, ¿no? Como humanamente, pues a veces nos equivocamos, ¿no? A veces con nuestro carácter o con nuestra forma de ser, pues algunos, nosotros somos egoístas, ¿no? No queremos que nuestros compañeros compartan o nuestros compañeros dé una opinión o haga algo en la parroquia. Este caso está pasando en parroquia, pues que ahora cuando compartamos o cuando hacemos algo, pues alguna de nuestros compañeros se molesta o hacen gestos. Entonces, yo quería preguntar cómo hacer en esa parte, cómo podemos o cómo puedo yo evangelizar más. O a veces siento que yo no hago bien las cosas o no sé. Como usted hablaba de esa parte, pues quería preguntarle cómo puedo yo evangelizar más o cómo puedo yo decir a la hermana que en qué parte está mal y en qué parte está bien. Bueno, muy bien, gracias por la pregunta. Y bueno, ahí a lo mejor logré distinguir dos preguntas, ¿no? La primera en el ámbito de la parroquia y la segunda ya en el ámbito más personal, ¿no? En el ámbito de la parroquia, normalmente para algo que ayuda mucho a disipar los conflictos en términos de cosas que no podemos cambiar, es tener un proyecto. Es decir, si no hay, dijera un profeta, ¿no? Si no hay visión, el pueblo perece, ¿no? Es decir, fijarse un objetivo, ¿no? Un lugar, una meta hacia dónde dirigirse. Mientras no haya esa meta, ese objetivo, normalmente van a sufrir eso, ¿no? Porque quien sí tiene la iniciativa, pues va a decir, yo propongo que hagamos esto, ¿sí, no? Y va a estar muy bien. El detalle está en que los demás, como no lo ven como parte de algo más grande, dicen, pues es su proyecto, ¿no? Su iniciativa, que lo haga él o ella, ¿no? Que lo está proponiendo. Pero cuando cambiamos un poco la mentalidad y ya tenemos un objetivo común para todas las pastorales de la parroquia, ya la actitud cambia, o ya debería cambiar. Y yo siempre utilizo un ejemplo que es el del equipo de fútbol, ¿no? En el equipo de fútbol hay 11 jugadores, pero de esos 11 jugadores, no todos los 11 jugadores son los delanteros, ¿no? O los 11 son los porteros, o los 11 son los defensas, o los 11 son los medios, ¿no? Cada quien en el equipo juega una diferente posición y se espera que su actuación en esa posición sea de acuerdo a lo que se espera, ¿no? En esa posición. El detalle está que a veces, como no nos sentimos parte de un equipo que tiene como objetivo, con el equipo de fútbol, meter el balón en la portería del otro equipo, empezamos a meternos autogoles, ¿no? ¿No? Y cuando vemos pues que alguien de nuestro equipo o de nuestra parroquia lleva la batuta, lleva el balón, ¿no? Va jugando bien, en vez de que venga alguien de fuera o el mismo diablo pues a ponerle el pie, a hacerle una barrida, somos nosotros mismos que agarramos y pues ahí te voy, ¿no? Y te voy a poner un obstáculo, ¿no? Pero si somos del mismo equipo, de la misma parroquia, sí, pero pues tú no puedes avanzarle más. Sí, porque no se sienten partes de un proyecto más grande, ¿no? Donde lo que haga yo, más lo que hagas tú, abona a que este equipo salga triunfador. Entonces, por ese lado, yo creo que la planeación pastoral es clave, ¿no? Por eso
ahí se implicaría lo de la sinodalidad, el escuchar a todos primero qué quieren para la parroquia, qué parroquia quieren, ¿no? Segundo, pues el consejo tendrá que discernir y el párroco tendrá finalmente que tener la decisión final, ¿no? Entonces, eso es, yo lo he visto, ¿no? Donde hay una planeación, hay menos esas divergencias. Y en cuanto a lo personal, ¿no? O sea, también es cierto, ¿no? Que a veces, aunque se quiera organizar todo la pastoral, hay quienes no van a querer, ¿no? Pero uno tiene que avanzar, porque también es cierto, ¿no? La evangelización lo que busca es traer nuevos aires a la parroquia, ¿no? O a la comunidad. Es decir, normalmente a veces nos entretenemos con gente que ya lleva mucho tiempo que no quiere y queremos que quiera, pero la persona no quiere. Entonces, la evangelización lo que ayuda es eso, ¿no? A meter nuevas personas con una mentalidad que a lo mejor todavía no ha sido, vamos a decirlo así, como contaminada, y que pueden darle un nuevo giro a la pastoral dentro de la parroquia. Pero eso sí, ya ahí el trabajo ya es muy personal y eso sí es muy sacrificial. Hay que tener ahí sí, como lo decimos ahorita, ¿no? Mucha capacidad de escucha, paciencia, porque normalmente la gente que llega buscando muletas, ¿no? Donde recargarse, ¿no? Quieren que la persona que está al frente los escuche mucho tiempo y a veces son 5 o 7 personas, no hay forma, pues, de atender a tantos. Entonces, es un proceso que como decía el Papa, pues, es largo y a veces, finalmente, alguno de ellos, pues, termina a veces, hasta, pues, dando el espaldo, dando un hachazo por la parte de atrás, ¿no? Pero aún así, ¿no? Como esto es una dulce y confortadora alegría de la evangelización, pues es lo que nos anima, ¿no? A saber que tenemos un tesoro, aunque lo llevamos en vasijas de barro, que tenemos que compartir a otros. Por ahí yo creo que puede ir. Gracias por tu respuesta. Les voy a pedir que si pueden desactivar sus audios, por favor, de forma que no haya mucha interferencia. Gracias. ¿Alguien más gusta comentar algo, preguntar aquí a Josué, al licenciado que está entre nosotros? Sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero sí la experiencia y los elementos que se van adquiriendo, pues pueden dar respuesta a algunas dudas que estén entre nosotros. Si no tienen preguntas, también pueden tener comentarios. A ver, adelante, Nidia. Hola, buenas tardes, noches. Mi pregunta es sobre la respuesta que acaba de hacer Josué en el buscar traer gente que sí quiera evangelizar y estar dispuestos, ¿no? A acompañarles para hacer pues una buena evangelización. Pero ¿qué hacer con las personas que no están dispuestas a servir o pues sí, a trabajar, ¿no? Tampoco se les puede correr. Entonces, ¿cómo abordar vamos a buscar gente nueva que sí esté comprometida y las que están nomás ahí, ¿cómo abordarlas, pues? Muy buena pregunta. Obviamente, ¿no? Yo, Clio, hablo desde la experiencia muy, muy personal, ¿no? Pero que de alguna otra manera ha dado algún frutito por ahí. Aquí hay una cosa, ¿no? Que en algún momento escuché hablar de la ley de Pareto, ¿no? Del 80-20, que dice, ¿no? Que el 80% de las personas va a ser el 20% de la actividad, ¿no? De productiva, y el 20% de las personas va a ser el 80% de la actividad productiva, ¿no? Cuando tenemos 10 personas en una comunidad y 2 son las activas, que normalmente hemos visto que son 2 o 3 las que tan duro, pues. Los demás, pues ahora sí hacen algo, pero hacen lo mínimo, ¿no? Se rigen por la ley del mínimo. Estos 20% se rigen por la ley del máximo, ¿no? Bueno, lo que hacemos es eso, ¿no? Buscar a los que van a integrar el 20%. Es decir, la gente, como no sabemos, o sea, que estamos evangelizando, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cada curso que abrimos, pues nos llegan 10, 15, 20 personas, a veces 5, pero finalmente de esas 5 o de esas 10,
nunca sabemos quién realmente va a representar el equipo del 20% y quién va a representar del 80%. Entonces, tenemos que estar trabajando todo el tiempo con esa realidad de saber que va a haber quienes sí den el 100 y va a haber quienes no den nada, pues, ¿no? Pero les gusta estar en la comunidad, ¿no? Y uno dice, qué padre, ¿no? Porque finalmente es cierto, ya se lo quitamos al mundo, pues, por lo menos, ¿no? Ya se lo arrancamos, pues, al mal, pues, de alguna otra manera aquí por lo menos ya no se va a perder, ¿no? Y es eso, o sea, no corremos a nadie, porque no se trata de eso, sino se trata de arrancárselo precisamente, ¿no? Al mundo, al demonio y a la carne, como decimos. Y pero ¿cómo se llama? Estamos buscando a las personas que, si nuestro proyecto es evangelizador, que realmente se sientan llamados por el Señor, pues a encarnar esa misión, ¿no? De ir y evangelizar a otros. Entonces, eso es lo que andamos buscando. A veces inclusive se ocupa la expresión, ¿no? Estamos buscando a nuestros Pablos, ¿no? O sea, esos evangelizadores full time, ¿no? Y a prueba de balas, ¿no? Pero sabemos que nos vamos a encontrar en el camino como con Pedros también, ¿no? Y sí, muy buenos, o sea, muy buenos, bienvenidos, ¿no? Y la otra, el texto que nos anima también o nos ilumina mucho en este quehacer como para no desanimarnos, es el de la parábola del sembrador de hace 2 domingos precisamente, que decía eso, ¿no? Unos dan el 30, otros dan el 60 y otros dan el 100. Y sí, o sea, cuando uno analiza a la luz de esos textos a los miembros de nuestra comunidad o de nuestras comunidades, vemos personas que sí, que están dando su 30%, es lo que pueden dar, pero les decimos, pero den su 30, no el 29. Igual, los que den el 60, ¿no? Pueden dar el 60 un poquito más de los del 30, pues den su 60, ¿no? No el 59. Y los que hemos visto y se han casado con la misión, decimos, pues den su 100, no den su 99, ¿no? Entonces, es eso. Y así constantemente estamos renovando la comunidad, porque finalmente en algún momento los buenos se van y se quedan los que casi no trabajan, ¿no? Y hay que seguir, ¿no? Otra vez consiguiendo a los buenos, o los que se quedan, por los que se fueron, de repente les entra el espíritu evangelizador o el espíritu apostólico y dicen, pues ahora le entramos nosotros, así como que dan esas sorpresas. Entonces no sabemos, entonces por eso es que el ser humano es incierto, somos inciertos, hoy estamos a lo mejor muy calmados, mañana estamos como olas intempestivas, o ahorita estamos como olas, tsunami y mañana estamos como plácidas, solitas, pues, ¿no? De playita, pues, o sea, por eso es que siempre es trabajar y saber que esa es la realidad con la que nos toca lidiar, trabajar y solamente esperar en el Señor, ¿no? Que realmente es el que anima a la comunidad, ¿no? Sí, Gracias. sí. Gracias, Josué, por estas palabras. ¿Alguien más gusta preguntar algo en estos últimos minutos? Muy bien. Adelante, Vero. Sí, sí. Pues más que preguntar, un poquito como agregarle a lo que están comentando, bueno, dentro de esta carta nos habla pues de la alegría de evangelizar. Y ciertamente muchas veces nos encontramos con esas personas que lejos de mostrar una alegría por evangelizar, muestran pues la cara de funeral, ¿no? La cara de fastidio, de cansancio, no sé. Y son quienes, a fin de cuentas, pues sí, dicen, no se les puede correr, ¿no? Y son aquellos que ya tienen ahí eternidades en un servicio. Pero si no tienen esa alegría de evangelizar, pues no atraen a más gente. O sea, sí es de alguna forma un poco dañino para esta parroquia, para este lugar, porque no atraen a más gente. Al contrario, a veces hasta las corren, ¿no? Porque están malas, porque se sienten con mucha autoridad ya dentro de la parroquia, dentro de los servicios. Y bueno, pues ahí sí tendría que, no sé,
de qué manera buscarse o despertarles esa alegría por evangelizar o pues, no sé, inducirlos a que pues si ya no están a gusto, lo están haciendo por mero costumbre, porque a veces es mera costumbre, pues busquen otro servicio en donde les despierte esa alegría de evangelizar. Es difícil, sí, o sea, no se les puede decir, ya no, aquí ya no, o ve a otro lado, ¿no? Pero sí es triste ver que esas caras de funeral a veces corren a otros que tienen las ganas de evangelizar. Sí, y es complicado porque como bien dice, ¿no? Son los que a veces llevan años. Y yo digo que tienen una ventaja aquí sobre los nuevos, ¿no? La ventaja de los años precisamente, ¿no? Que han perseverado. Porque ciertamente los nuevos, o sea, nos emocionamos porque hay personas que llegan con mucho ímpetu a la comunidad e inclusive, ¿no? Suben muy rápido, dicen, no, ponme a servir, ponme a hacer algo, yo te puedo apoyar en esto, yo te puedo apoyar en el otro. Órale, uno dice, ¿no? Qué rápido, ¿no? Y se meten, estudian, participan, y uno dice, ay, yo quisiera tener de estos, ¿no? Pero a la vuelta del camino, algo los distrae, algo los desvía, y uno dice, ay, Diosito, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, y a veces uno dice, pues seguimos, manteniendo los mismos de siempre, porque si no, si fuera eso, ¿no? De sustituir a estos que llevan mucho tiempo, ¿no? Y cambiamos por estos que no sabemos si se van a quedar tanto tiempo, nos quedamos sin uno y sin otro, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que es buenísimo, ¿no? Que esté mucha gente en la iglesia, aunque no evidentemente no se vea mucha conversión en su carácter, aunque falte bautizar su carácter, aunque falte evangelizar su carácter, ¿no? A lo mejor ya su alma ya fue evangelizada, pero su carácter todavía no. Hay que dejarlos ahí, ¿no? Y tratarlos bien. Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, son los que inclusive han estado inclusive antes que uno, entonces de alguna otra manera dijeran, saben cosas, más cosas de las que uno ha vivido en la comunidad y se les tiene ese respeto, ¿no? Por sus años, pero también uno dice, y yo a veces parafraseo, ¿no? Lo que decía Aristóteles, ¿no? Soy amigo de Platón, ¿no? Pero más amigo de la verdad, ¿no? Y a veces uno en la pastoral aplica eso, ¿no? Uno es amigo de los agentes de pastoral, pero más amigo de Jesús, ¿no? Entonces, y a veces uno dice, pues espérame, ¿no? O sea, aunque tú no quieras, pero pues es que hay alguna llama sagrada acá adentro que me dice, emprende, haz, ¿no? Aviéntate, ¿no? Entonces, vamos a trabajar. Entonces, si no quieres trabajar conmigo, pues por lo menos no le hagas cara fea, ¿no? A los que voy invitando, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Si son el relevo generacional de esta parroquia, ¿no? O de esta pastoral o de esta comunidad. Así es. Pues muy bien, gracias por sus preguntas y por esta retroalimentación que haces, Josué. No sé si alguien más gusta hacer alguna pregunta. Muy bien, pues entonces hemos llegado ya al final de nuestra sesión. En este día, una sesión muy fructífera y en esta síntesis también, pues muy breve, pero sustanciosa que nos has hecho, José, sobre Evangelii Gaudium y sinodalidad. A mí no me queda más que decir gracias y pues seguir formándonos, seguir leyendo los documentos. Evangelii Gaudium es un documento que abona mucho a nuestra pastoral, principalmente porque está en continuidad con Aparecida y Evangelii Nunciandi. Y la sinodalidad, pues ni se diga, ¿verdad? Es algo que estamos llamados a fomentar, estamos llamados a practicar, pero sobre todo estamos llamados a comprender. Pero ¿por qué es necesario comprenderla? Porque la sinodalidad nos lleva precisamente a la santidad. Y la santidad es la exigencia del discípulo de Cristo. Estamos en la iglesia
no siguiendo al párroco, no siguiendo normas, estructuras, estamos siguiendo el proyecto de Jesús que subsiste en la iglesia. Muchas gracias por tu participación. Por cuestiones técnicas acabó un apagón y se fue el internet y por tanto la computadora también no te puedo mostrar el agradecimiento que lo tenemos en línea, pero te lo hago llegar en breve. Muchas gracias a todos, Bien. que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana en esta misma sala para seguir reflexionando. Muchas gracias. Pues gracias y pues para servirles ahí cuando si en algo les puedo apoyar, ¿no? Pues ahí, adelante, ¿no? Con todo gusto. Y pues ánimo y gracias por su atención, creo que es el mejor reconocimiento, ¿no? Sus preguntas de que sí estuvieron por acá. Ánimo. Gracias, José. Bueno, pues Gracias. hasta mañana. Descansen. Gracias. Gracias a todos y nos vemos. A todos. Gracias, abrazos. Besos, adiós. Hasta luego. Buenas noches.